Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum y siendo las 14 horas con 32 minutos del día de hoy, 5 de febrero del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Como punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019. Como punto número 5, como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1118-2018-P1, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1204/2018-P1, promovido en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1213/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.4. ¿El 1249? ¿El recurso 1249 que acabas de leer? No, leí el 1213. Ah, perdón. Sí. Pique. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1219/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1279/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1282/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1402/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1411/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1423/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1462/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1477/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 6.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1517/2018-P1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. De nada. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1199/2018-P2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Perdón, ¿qué número dijiste? 1199. Es en contra el sujeto obligado de seguridad pública.
Rectifico 1199, diagonal 2018-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Seguridad Pública, perdón, en contra de Seguridad Pública. Secretaría. Ajá. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RR diagonal DAI diagonal 1208 diagonal 2018-P2 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. También ahí es el municipio de Centro. Rectifico, comisionada, RR diagonal DAI diagonal 1208 diagonal 2018 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1238-P2 1238 diagonal 2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1268 diagonal 2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1268. 1268 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo Sí. tengo Soto. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1277 diagonal 2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1280 diagonal 2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Presidente, pido el uso de la voz. En el uso de la voz, la comisionada Leida López Arrasate. Para instruir al secretario ejecutivo, incluir en la lista hubo una omisión involuntaria de un recurso de revisión que ya fue circulado a las ponencias, que es el expediente RR DAI 1217 en contra el Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco, Corrígete, por favor. para que sea incluida en la lista de mis asuntos a resolver el día de hoy. Claro que sí, No comisionada. fue circulado previamente a las ponencias del Pleno. Por supuesto, comisionados. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1302 diagonal 2018-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR diagonal DAI diagonal 1287 diagonal 2018-P3 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Como punto número 9. Ahí también, secretario, quisiera Sí. agregar, por una omisión involuntaria, no se incluyó el recurso de revisión DAI 1430, diagonal 2018, de la ponencia 3, en contra del Ayuntamiento del Centro, mismo que fue circulado previamente. Con mucho gusto, comisionado. Muchas gracias. Como punto número 9, asuntos generales. Y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. También le solicito, por favor, que agregue al orden del día un punto más en el cual vamos a incluir, con base en las facultades que tiene esta institución y el propio reglamento, el acuerdo de suspensión de plazos para la recepción y trámite a las solicitudes y recursos de revisión en materia de derecho de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, así como las verificaciones y denuncias en materia de obligaciones de transparencia y la de cumplimiento en materia de datos personales. Para que sea incluido en el orden del día, señor secretario. Con excepción de las obligaciones de transparencia, solamente suspensión de plazos, Ujú. de la solicitud de acceso a la información pública y datos personales. Tanto en solicitudes como recursos de revisión. Así Para es. que quede claro. Ok. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes señalada del orden del día. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor.
Comisionado Jesús Manuel Argáiz de los Santos. A favor. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor y 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el tercero, que consiste en modificar, bueno, ya incluimos el acuerdo de suspensión de plazo para la recepción, ha sido votado. Pasaremos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado el punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de la dispensa de la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de enero del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al segundo punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede uso de la voz honorable comisionada para que realice las propuestas de resolución respectivas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, comisionado presidente. Buenas tardes, comisionada Luna. Buenas tardes, comisionada Leida López. Buenas tardes, comisionada Tere Luna Posada. Y buenas tardes a todos los que están acompañándonos en esta sesión. Presento a consideración los siguientes proyectos de resolución elaborados en la ponencia a mi cargo. Inicio con el recurso 1189-2018 que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Se le requirió lo siguiente: de la empresa denominada Operadora Turística de FAC SADCB, con un registro público de contribuyentes, es una persona moral, por lo tanto el registro federal de contribuyentes es público, OTF 000531NX5, quisiera la información siguiente: ¿cuántas licencias o permisos para venta de alcoholes tiene? Los números de las licencias, el giro comercial de las licencias. En el rubro otros datos proporcionados, para facilitar la localización de la información, solicitó, dio a conocer el RFC de la empresa, y vuelve a repetir el RFC. El sujeto obligado inicialmente entregó un acuerdo de disponibilidad y en contra de este acuerdo el particular interpuso recurso. Durante la substanciación compareció el ente público y entregó una nueva actuación y misma que procedimos a estudiar de la siguiente manera. El particular, quiero hacer un comentario en este sentido porque el particular utilizó el rubro otros datos. Hemos dicho en varias ocasiones que este rubro es para aportar mayores elementos que permitan localizar la información del interés del particular. En este caso sucedió esta situación porque el particular no abundó, no incrementó su petición, sino simplemente otorgó elementos que permitieran robustecer el pedimento informativo y en ese tenor es válida esta utilización de ese rubro. Sin embargo, al realizar el análisis del pedimento se advirtió que el particular dijo cuántas licencias o permisos tiene para venta de alcoholes la empresa de la que requirió la información. Utilizó una conjunción disyuntiva, la O, que permite al lector, en este caso el sujeto obligado, pues elegir entre cuál información entregaba, si entregaba las licencias o entregaba los permisos. El sujeto obligado, específicamente la Dirección de Alcoholes, no previó esta situación, no la advirtió y entregó un cuadro con información en donde señala, pregunta número 1, ¿cuántas licencias o permisos tiene esta persona jurídica colectiva? Tiene 7, sin precisar a qué se refería, si eran licencias o permisos, y evidentemente entrega información, el número de las licencias o permisos, pero no se puede advertir de qué depende este número de licencias. Fue una respuesta imprecisa. En la substanciación del recurso compareció nuevamente el ente público y aquí con claridad expuso que son 7 licencias, no permisos, las que se le entregaron a esta empresa. Dio a conocer los números de cada una de las licencias y el giro comercial de estas licencias. Así tenemos que algunas son de abarrotes, otras son de
restaurante bar, mini super, etcétera, etcétera. Con ello, pues se sobresee en este recurso de revisión porque se atendió el pedimento informativo. En el recurso 1204-2018 se le requirió a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental la fecha de alta como servidor público de Julio César Santiago Cornelio Tornel, sin continuar activo, su nombramiento, adscripción, permisos y o licencias otorgados, los recibos de nóminas, comprobantes de depósitos bancarios y o cualquier documento que acredite lo que percibe como remuneración bruta y neta del periodo 2013 al 2018. Bien, el sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, remitió el pedimento informativo al enlace correspondiente, quien con toda claridad expuso lo siguiente. Se dio a conocer al particular, a través de la Dirección de Recursos Humanos, que la persona de la que se requirió información, que es un servidor público, causó alta el 1 de mayo de 2003. Que su último nombramiento en el ente obligado fue como jefe de área adscrito a la Dirección General de Recursos Materiales, cargo que desempeñó hasta el 30 de septiembre de 2017. Que en ese encargo tuvo 61 licencias médicas y que actualmente se encuentra adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como director general. Respecto a la porción relativa a los recibos de nómina u otro documento, señala aquí, recibos de nómina, comprobante de depósito bancario o cualquier documento que acredite lo que percibe, remitió al particular a que consultara el portal de transparencia. Respecto a los años 2016, 17 y 18, ubicó al particular a consultar el portal de transparencia, específicamente la fracción octava que habla de remuneraciones. Y respecto de los años 13, 14 y 15, señaló que constaba de un total de 82 hojas y que tendría que ser elaborada la versión pública. El costo de cada hoja tenía 80 centavos por hoja, lo que implicaba un total de 65 pesos con 50 centavos, y que además el particular tenía que acreditar su personalidad de manera fehaciente para poder recibir la información de su interés. Procedimos a analizar la respuesta otorgada y advertimos diversas inconsistencias que no permiten convalidar la actuación, toda vez que no se efectuó debidamente el procedimiento de clasificación. Y empezamos. En primer lugar, el particular requirió diversos datos específicos y documentación específica. Cuando son datos que requiere un particular, un sujeto obligado, le deja la oportunidad al ente público de decidir. Le entrega la expresión documental donde se encuentra el contenido del dato del interés del particular o le proporciona el dato directamente. Puede generar un documento ex profeso o simplemente de manera narrativa le da el dato pedido por el particular. Pero hay cuestiones donde el particular expresamente requiere un documento. En esos casos no es aplicable elaborar un documento específico, sino hay que atender la expresión documental. En el caso, se le pide saber la fecha de alta, se le da a conocer la fecha de alta. Evidentemente, al decir que ya no trabaja a partir del 30 de septiembre, se da a conocer que no está activo. Le pide el último nombramiento, le da a conocer el nombramiento, más no le entrega el nombramiento como tal. Y respecto de los comprobantes bancarios, recibos de nómina, cualquier otro documento, es donde encontramos la mayor, pues vamos a decir, inconsistencias, ¿no? En razón de que si el propio director de Recursos Humanos expresó que a partir del 2017 no se encuentra, se contradice cuando remite a consultar al portal y que revise de los años 16, 17 y 18. Si en el 18 ya no labora, era innecesario que hiciera esa precisión. ¿Sí? A partir del 30 de septiembre de 2017 había dejado de laborar. Y de alguna forma era válida porque como utilizó el particular la conjunción o el documento donde se acredita cuánto ganaba, y si en esta revisión al portal estaba el dato, pues era factible. Sin embargo, no es una respuesta certera, toda vez que crea confusión al particular. Y por lo que hace los años 2013, 14 y 15, lo primero que se advierte es que no hubo procedimiento de clasificación. De manera unilateral, el director restringió la información y con ello contravino las disposiciones que prevé nuestra ley de transparencia. Por ello se revoca la actuación de este sujeto obligado.
En el recurso 1213-2018, se le requirió al Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco, el plan de trabajo de la administración y todas sus unidades administrativas. El sujeto obligado, a través de titular la unidad, se confunde y remite una respuesta que atiende a otro pedimento informativo. Obviamente el particular se inconforma y es obvio que se debe revocar este asunto porque no se le dio trámite alguno a la petición informativa del particular y por ello se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1249-2018 se le pidió al municipio de Paraíso, Tabasco, los recibos de nómina y los documentos donde se compruebe el pago de compensación del C. Alfredo Velázquez Méndez, quien labora en el Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, así como se me indique el área administrativa en donde labora y su horario. En caso de que esté contratado bajo el régimen de prestación de servicios profesionales, requiero que me envíe su contrato. Parecida a la solicitud anterior, evidentemente el particular requiere datos y también requiere documentos. Y aquí advertimos que se remitió el pedimento informativo al área competente, quien únicamente entregó un recibo de pago en versión pública ya atestado y sin convocar al Comité de Transparencia, y el sustento para elaborar la versión pública fue un escrito de consentimiento del servidor público. En este escrito de consentimiento se advierte que esta persona de la que se requirió información, que es Alfredo Velázquez Méndez, expuso que autorizaba la difusión de su recibo de pago en versión pública. Aun cuando no se contara con este consentimiento, el sujeto obligado tenía el imperativo de presentar ese recibo en versión pública. O sea, no aportó nada nuevo para la atención del pedimento informativo. Ese consentimiento fue pasado ante la fe del Comité de Transparencia, quien evidentemente no realizó por sí el procedimiento de clasificación de información como confidencial, sino únicamente atendió el pedimento del escrito de consentimiento. Pero además, ese solo recibo presenta partes ilegibles que no permite advertir qué fue lo que se testó. No se siguieron los lineamientos que en la materia el Sistema Nacional aprobó, que son los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de la información. No se comunicó oportunamente el horario de trabajo, que también fue requerido por el particular, y aun cuando pareciera una obviedad, no se pronunció en el sentido de que al ser contratado bajo nómina, como un trabajador de confianza, evidentemente se carecía del contrato correspondiente. Sin embargo, fue parte del pedimento y debió pronunciarse el sujeto obligado. Por todo ello, se revoca la respuesta otorgada al particular, y en el proyecto se le hace saber los mecanismos que deberá tomar en consideración para dar cabal atención a este requerimiento. En el recurso 1279-2018, se le requirió al municipio de Balancán, Tabasco, el acta de entrega-recepción de la Dirección de Contraloría con todos sus anexos. Una pregunta clara y directa. El sujeto obligado remitió el pedimento a la Contraloría Interna, quien utilizó un acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia, bajo el número CT/SCT/015-2018, en donde este órgano colegiado interno analizó una serie de solicitudes, entre las que se encuentran esta que nos ocupa, y consideró ajustado derecho a emitir un acuerdo de reserva de todas las actas de entrega-recepción y de todas las unidades administrativas que estaban incluidas, esta que nos ocupa. En sesión plenaria pasada, precisamente la ponencia a su cargo, comisionado presidente, tuvo a bien a revocar este acuerdo de reserva. Entonces, evidentemente, se atrae ese asunto para mejor resolver en este proyecto, y evidentemente, al no tener certeza, eficacia jurídica, efectos jurídicos, esta restricción de reserva, evidentemente en este asunto también debe revocarse la determinación adoptada por el sujeto obligado. Por ello, se revoca la actuación en este asunto de este ayuntamiento. En el recurso 1282-2018, se le pidió al municipio de Centro Tabasco el resultado de los monitoreos realizados por ese ayuntamiento en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018 para garantizar la calidad del agua potable de acuerdo a la norma oficial mexicana 0127. Es una solicitud similar que precisamente tocó a esta ponencia también resolver, y al igual que en aquella ocasión, el ente público, a través del área competente del Servicio de Agua y Saneamiento, entregó una respuesta, en el cual se puede advertir
que se encuentran el reporte de análisis físicos, químicos de aguas de los meses requeridos por el particular. Son documentos que son legibles, descargables, claros, y por esa razón se confirma la actuación de este sujeto obligado. En el recurso 1402-2018 se le pidió al municipio de Jalapa, Tabasco, la factura de la compra de la camioneta Suburban color negra en la que se traslada la presidenta municipal, misma que es propiedad del Ayuntamiento de Jalapa. En una primera actuación, el titular de la Unidad de Transparencia unilateralmente atendió el pedimento y a través de un pronunciamiento, porque no hubo acuerdo, no hubo ni oficio, simplemente lo que asentó en el sistema Infomex, señaló que es inexistente la información requerida, que es la camioneta de la que se asegura es propiedad del ayuntamiento, es más bien de carácter privado, y por tal motivo no se encuentra la factura en la unidad administrativa que se encarga de llevar el control de las facturas. Ante la inconformidad del particular, el sujeto obligado emitió una nueva actuación, en la que ahora sí el titular de la unidad de transparencia emitió un acuerdo al que adjuntó el acta de la primera sesión extraordinaria 2019 del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Jalapa, Tabasco, en la que los integrantes del comité, en uso de la voz, específicamente el director de administración, aseveró que la camioneta Suburban color negra, requerida por el particular, no se posee dentro del inventario de vehículos que tiene ese ayuntamiento y por tal motivo es inexistente la información. Por ello, notificar un acuerdo de inexistencia al particular. Cabe precisar que esta acta también del Comité de Transparencia del municipio de Jalapa es un acta que en otra sesión plenaria se revocó a través del recurso de revisión 1401-2018 precisamente, y donde se dio a conocer que esa acta carecía de motivación y fundamentación. Por lo tanto, para efectos de este asunto también no surte efectos jurídicos el acta invocada para declarar la inexistencia de la información. Además, cabe precisar que en el informe de pruebas y alegatos, el sujeto obligado, para robustecer el acta donde se declaró la inexistencia, adjuntó la relación del parque vehicular de ese municipio, en donde podemos advertir que se trata de una tabla, una relación en la que viene precisamente descrito todos los vehículos que posee ese ayuntamiento. Y también se incluyeron el número de serie y número de motor. Hemos dicho que son datos de naturaleza reservada, porque el dar a conocer esos elementos pudieran legitimar vehículos obtenidos de manera ilegal, y por lo tanto aquí se debe haber elaborado la reserva correspondiente. Afortunadamente no es una información que se encuentre publicada ni en el portal de transparencia ni en el sistema Infomex después de la búsqueda de la verificación que se hizo, y por ello se le exhorta al sujeto obligado, y no solamente a ese sujeto obligado, sino a todos los sujetos obligados, que tengan cuidado en la información que se pueda proporcionar a un particular. En este caso se remitió nada más al órgano garante como un elemento de evidenciar la respuesta, en el sentido de que no existe la camioneta que requiere el particular. Pero en esta cuestión de acreditar se pueden vulnerar información restringida, como en este caso que es información reservada. En el proyecto se le hace saber al sujeto obligado de qué manera deberá atender este pedimento informativo. En el recurso 1411-2018 se le requirió al municipio de Balancán, Tabasco, el monto ejercido para el pago de sueldos y salarios de la quincena de octubre de 2018. Es un dato, monto ejercido. Un dato, o pudo haber atendido la expresión documental. Sin embargo, ni uno ni lo otro. Hubo silencio del sujeto obligado. Esto se corroboró con el reporte del historial de recursos de revisión del sistema Infomex. Durante la substanciación no compareció el ente público, por lo tanto se declara fundado el agravio vertido por el particular, y en el proyecto se le hace saber la forma en que deberá atender este pedimento de información. En el recurso 1423-2018 se le peticionó al Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, el atlas de riesgo con el que cuenta este municipio de Macuspana, Tabasco, del periodo 2018-2021.
El titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento a la Unidad de Protección Civil, quien con toda claridad expuso que no cuenta con ese documento porque no se lo dejó la anterior administración. Y con base en ello, el titular de la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad. Procedimos al análisis del asunto y advertimos que es una obligación el generar y poseer un atlas de riesgo, que no es una decisión de si lo realizo o no lo realizo, sino es un mandato de ley generar ese instrumento normativo. Por lo que ante esta respuesta del área competente, el titular de la Unidad de Transparencia debió convocar al Comité de Transparencia para que, con base en el artículo 144, que ya hemos descrito y relatado en sesiones anteriores, específicamente la disposición contenida en la fracción tercera, que mandata que cuando una información forma parte de las atribuciones, funciones y competencias y no se generó, tiene que tener intervención el Comité de Transparencia. Y en el caso no sucedió así, por lo tanto se revoca la actuación de este sujeto obligado. Permite el comentario. Sí, adelante, comisionada. Incluso siendo el acta de riesgo, puede ser que el documento no sea vigente, sea inclusive de otro ayuntamiento, porque no es un documento que se vaya a estar generando cada año, sino precisamente el atlas en su cometido final, dar a conocer las zonas que son aptas para la casa habitación, construcción, y las que no son aptas. Precisamente dice los riesgos posibles del desarrollo poblacional. Entonces, no es un documento que se genere precisamente cada 3 años o cada 2, pero tiene que buscarse el archivo y hay veces que a lo mejor físicamente no lo tengan, pero eso pasa mediante un decreto. Los decretos pues, son documentos históricos. Así es. Claro. Ok, pues, totalmente de acuerdo con usted, comisionada. En el recurso 1462-2018 se le pidió al municipio de Jalapa, Tabasco, los recibos de nómina de todo el personal del ayuntamiento correspondiente al mes de octubre de 2018, debidamente firmados y timbrados. Como podemos advertir, es un pedimento claro. Es un pedimento que implica expresión documental. No es una pregunta, un requerimiento que permite interpretarlo en el sentido de que voy a elaborar un documento ad hoc, sino es la expresión documental. Sin embargo, lo que se le entregó fue un documento ad hoc. Fueron listados el personal. Evidentemente, no es la respuesta que quería el particular, no es la información que pidió allegarse, por lo tanto se revoca y el proyecto de la resolución se le hace saber de qué manera deberá cumplir el sujeto obligado. En el recurso 1477-2018 se le pidió al municipio de Balancán, Tabasco, lo siguiente. En apego al artículo 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, decreto 196, publicado en suplemento número B al periódico oficial 7902, de fecha 30 de mayo de 2018, el cual adjunto lo siguiente. Inicialmente, ante esta pregunta corta, lo previno el sujeto obligado, fue correcta la determinación de prevenirlo porque no concluyó la idea el particular. En la atención de la prevención ya aclaró que lo que requiere es precisamente, con base en este artículo 26, el oficio mediante el cual el ayuntamiento comunicó a los poderes del Estado y a las autoridades federales y estatales que se encuentran radicadas en el municipio de Balancán la integración, conformación del cabildo y de su estructura orgánica. Bien. El sujeto obligado a través del titular de la Unidad de Transparencia remitió el pedimento a la Secretaría de Ayuntamiento, que conforme a sus atribuciones es la competente para pronunciarse, quien con toda claridad expuso que a la fecha de la presentación de la solicitud todavía se encontraban en trámite este comunicado, toda vez que acababan de asumir funciones. Advertimos que efectivamente tiene razón el sujeto obligado, como es un hecho público y conocido. La nueva administración municipal entró en funciones a partir del 5 de octubre. El pedimento informativo se presentó el día 12 de octubre, es decir, apenas habían transcurrido 7 días. Por lo tanto, esta determinación del secretario de Ayuntamiento de señalar que a la fecha de la presentación aún no se encontraba en trámite precisamente el cumplimiento de esta norma, de esta disposición, pues cobra relevancia y por esa razón se confirma la respuesta. Es válida.
es aplicar criterio, no hay una fórmula específica para decir en todos los casos tenemos que responder de una forma o de otra. Aquí es el criterio lógico, el criterio que se va a ir adquiriendo con motivo de la comprensión del asunto, del pedimento y de la respuesta otorgada. Me permite el comentario también, sobre todo que en el desarrollo de la administración pública no hay un término fatal. En este caso, claro. En este caso, no en todas, pero por ejemplo, hay funciones en donde te dicen tienes 3 días para esto, notificar tanto. En cambio, en la realización de ayuntamiento, que es humano, es la esfera más cercana entre la administración pública y el ayuntamiento, hay una serie de actividades que si bien apruebas los documentos, bueno, pueden llevarse un proceso normal, regular, de 1 semana o 2 semanas para realizar el documento. Entonces no hay un imperativo forzoso de un plazo. Claro. Con que ellos dicen que está en trámite es correcto. Teniendo el principio de buena fe. Así claro. es. Sobre todo, como lo estamos advirtiendo, adjuntó inclusive el acta del cabildo, aportó elementos para decir apenas cuándo se están instalando y demás. Pero sí, nadie se ha obligado a lo imposible. Así es. Y en el recurso 1516-2018, se le requirió al municipio de Tenosique, Tabasco, la estructura orgánica del DIF municipal detallada de todo el personal. Bien, en el estudio del asunto se define qué es estructura orgánica y evidentemente una estructura orgánica viene el nombre y el cargo de quienes forman parte de esa estructura. En el caso específico únicamente se da a conocer el nombre de los servidores públicos, pero no se detalla el cargo, por lo tanto está incompleta y por ello se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Comisionado presidente, concluye mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución presentados por la titular de la ponencia 1, si no hay ningún comentario, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración los proyectos de resolución que han sido presentados. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. ¿A favor? Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto 7º del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede uso de la voz, honorable comisionada, para conocer los proyectos de resolución que están a su cargo. Gracias, presidente. Comisionada Tere Luna, quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración del Pleno 7 asuntos, con el último enlistado el día de hoy, de la siguiente manera. El 1199 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública se revoca. El 1208 en contra el municipio de Centro se confirma. El 1238 en contra el municipio de Macuspana se modifica. El 1268 en contra la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se revoca. El 1277 en contra el municipio de Balancán se revoca. El 1280 en contra el municipio de Balancán se revoca. Y el 1217 en contra el municipio de Teapa, Tabasco, se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 1268. Solicitaron aquí a la antigua Secretaría de Comunicaciones y Transporte, hoy de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, una nueva ley que se llama Secretaría de Movilidad. Requiere información enviada en formato PDF de todos los oficios firmados por los titulares de los sujetos obligados, así como de las áreas jurídicas de cada dependencia, de enero del año 2013 al 14 de noviembre del 2018. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo, primero de prevención, para aclararle, solicitarle sobre qué efectivamente, a qué dependencias se referían, sobre todo que habla de los oficios firmados por los titulares de los sujetos obligados. Sujetos obligados para materia de transparencia, pues son todos, y en esa fecha, que era 2018, habían 104 sujetos obligados, ¿no? Y hasta ahí iba bien la Secretaría. Sin embargo, detectamos aquí que hay un error de procedimiento. A la hora de notificar el acuerdo de prevención, lo notifica como un acuerdo terminal.
y evidentemente se recurre porque dice, pues, no me están dando la opción de aclararle, incluso lo señala, porque a él le fue notificado al recurrente el acuerdo de aclaración como un asunto terminal, pues está nugatorio posiblemente el derecho de poder decir es tal o cual dependencia. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, se revoca el acuerdo en comento, quedándole la carga al sujeto obligado, evidentemente, de aquellos oficios que son parte de su competencia en el marco jurídico y, evidentemente, hacer las versiones públicas de aquellos documentos que pudieran ser restringidos por tratarse de confidencialidad o, en su caso, reservados para esos efectos. Con eso termino mi presentación, presidente. Muchas gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos de resolución a cargo de la licenciada Leida López Arrasate, titular de la ponencia 2, si no hay ningún comentario, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al siguiente punto, el octavo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los siguientes proyectos. El recurso de revisión DAI 1302, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, sobre C. El recurso de revisión DAI 1287, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno, sobre C. Y el recurso de revisión DAI 1413, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, se propone revocar. ¿Me permito? ¿Sí? De estos tenemos el 1302 contra el centro, a quien le solicitan informe si ese sujeto obligado otorgó permiso de construcción en un área de uso común colindante a las casas de habitación marcadas con los números 105 y 102 de la calle Balancán del fraccionamiento Plaza Villahermosa, es lo que señala la persona que pregunta. Aquí vemos el proceso que ha desplegado el sujeto obligado y vemos que el titular de la unidad de transparencia requirió la información al director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien a su vez mediante un oficio de fecha 15 de noviembre informó lo siguiente. Él contestó, se le informa que esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Centro no ha generado ni procesado la información solicitada por el interesado. Vemos aquí que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales es el área competente para conocer del requerimiento informativo en virtud de que es el área que se encarga de tramitar y resolver el otorgamiento de permisos y licencias de construcción de edificaciones, por lo tanto es responsable de generar la información que requiera el particular. La respuesta al pedimento informativo es contundente en virtud de que el particular formuló una pregunta que en respuesta que tenía un sentido positivo o negativo por parte del área responsable. Sin embargo, el particular al momento de interponer el presente recurso de revisión alegó falta o deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y o motivación y el ayuntamiento, de mérito a efectos de esclarecer el presente asunto, emitió otro acuerdo complementario de fecha 12 de diciembre señalando nuevas actuaciones que hizo el conocimiento recurrente a través de los estados en las ligas electrónicas, en el cual se podía localizar el nuevo acuerdo complementario que consta de 6 hojas en su totalidad y en el que viene el oficio del director de Obras y Ordenamiento Territorial de Servicios Municipales, quien señala ahora. Esa Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial de Servicios Municipales del Centro, con fundamento del artículo 3º, fracción 4ª del Reglamento de Construcciones para el municipio de Centro Tabasco, está facultada para autorizar y negar licencias y permiso de construcción, por lo tanto, no se ha otorgado permiso de construcción. O sea, es todavía más contundente. En el lugar señalado por el solicitante del citado fraccionamiento, ya que esto contravendría el bando de policía y gobierno del municipio del centro y lo funda y motiva, que es lo que le pedía el solicitante en su argumento de impugnación, el artículo 105 y 151 que señalan
que las áreas verdes que se generen a favor del municipio con motivo de autorizaciones, fraccionamientos, notificaciones, regularizaciones y demás arrojadas conforme a la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco serán consideradas como bienes destinados para servicios públicos municipales, cuyo fin será el de establecer parques, jardines o similares o cualquier obra de servicio público. Y luego que los habitantes, en todo caso, encontrarán obligados a respetar los derechos de municipios, respetando las áreas verdes mismas que están inembargables, imprescriptibles e inalienables. Entonces, aquí vemos que la respuesta pues era contundente porque decía que no había generado, sin embargo, atendiendo la impugnación, funda y motiva también un poco más y amplía su respuesta el director de Obras y Ordenamiento Territorial del municipio de Cento. Por lo tanto, pues al tener una segunda actuación, se sobresee la actuación de este sujeto obligado. Si no hay ningún comentario, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este Pleno los proyectos de resolución que han sido presentados por parte de la ponencia 3. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto 9 del orden del día, por lo que someto a consideración de este Pleno el proyecto de acuerdo de suspensión de plazos para la recepción y trámite a las solicitudes y recursos de revisión en materia de derecho de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Esto debido a las cuestiones técnicas que se presentan en la institución. Por lo que, si no hay ningún comentario, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes señalada. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto 10 del orden del día relativo a asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Pues únicamente informar que se tiene al día de hoy ingresado 3.870 solicitudes de información, 3.091 por Infomex, 779 por la Plataforma Nacional de Transparencia y 340 recursos de revisión. Vemos aquí que los sujetos obligados con más recursos de revisión son el municipio de Tenosique con 25, el centro con 24, Tacotalpa con 11, y de ahí Jalapa y Balancán con 10 y Macuspana con 8. Y luego, en cuanto a los sujetos obligados con más recursos por silencio, ingresados por Infomex, pues lamentablemente tenemos a Jalapa con 75 y luego Emiliano Zapata con 25, aunque también hay que decir que pues es una situación pues no particular porque ha pasado en otros años que hay un sujeto obligado al que le preguntan más, pero esta vez el volumen pues sí es muy fuerte. El Ayuntamiento del municipio de Jalapa tiene 1.222 solicitudes de información y en segundo lugar está el municipio de Macuspana que tiene 128. O sea que la proporción entre el primero y el segundo lugar es de 1.000 solicitudes, entonces realmente sí es muy elevada, ¿no? La diferencia entre el primero y el segundo lugar que se está presentando en estos momentos entre Jalapa y Macuspana, Tabasco, que son pues los municipios con el mayor número, pero pues 1.222 solicitudes sí son demasiadas. Bueno, son un número muy considerable, ¿no? Es una información únicamente que quería comentar. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz en el asuntos generales. Invitación del 14 de febrero. Ah, claro, por supuesto, invitar a todos los que nos están siguiendo a través del internet y a quienes están presentes, por supuesto, nos acompañan el día de hoy, el próximo 14 de febrero, en coordinación con el INAI,
y también con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, se llevará a cabo, en conmemoración también reciente del Día de Protección de Datos Personales, un ciclo de conferencias sobre la protección de datos personales. En primer término, estará la comisionada nacional Blanca Lilia hablándonos sobre el tema de datos personales y un servidor como moderador en el auditorio del Tribunal Superior a partir de las 9 de la mañana. Y terminando esta intervención, vendrá una segunda conferencia a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, quien nos hablará sobre datos personales en expedientes judiciales. Y tendrá como moderadora de lujo a la licenciada Leda López Arrasate. Entonces, ese es el cartel para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, para celebrarlo protegiendo datos personales, ¿verdad? Cuidando porque todo lo de uno. eso es importante también. Jaime Sabina, los Dicen amorosos. una definición del amor, el amor protege, ¿no? El amor es El amor quien de los ama, datos personales. pero quien ama protege, ¿no? Pues hay que proteger los datos autoprotege. personales. No hay que exhibir esos datos personales. Es Entonces, la propiedad de cada quien, sus datos claro, personales. claro. Entonces, bueno, pues les invitamos para que nos acompañen este 14 de febrero a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia en conmemoración del Día Internacional de Datos Personales. Y una vez que se ha agotado el orden del día, pido a los presentes ponerse de pie. Siendo las 15 horas con 23 minutos del día 5 de febrero del año 2019, en que se conmemora el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, damos por clausurados los trabajos y esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima sesión, que será la próxima semana, el día miércoles también, a las 14 horas, en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.